Yo sé que venimos a la casa de Dios con el fin de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios en nuestro corazón. Y usted no solamente escucha al pastor que está predicándole, sino que en su interior usted puede escuchar la voz de Dios que se hace tangible en nuestra vida. Hoy quiero hablarte de algo muy importante que he estado meditando en este tiempo. Cada sermón a mí me lleva un tiempo determinado. Imagínense que yo me adelanto semanas o mes antes para ir reflexionando y meditando en la palabra de Dios. Y para mí es muy significativo que cada sermón, cada palabra de Dios, usted la considere y la pueda poner por obra para usted mismo. Recuerde que la palabra de Dios no es para el que está al lado o para el familiar que no vino, sino que la palabra de Dios es para vos personalmente. ¿Cuántos entienden? Es Dios hablando a tu vida personalmente. Y hoy quiero hablarte de algo muy importante. ¿Qué me domina mi vida? ¿Qué me domina mi vida? Quiero que diga conmigo, ¿qué domina mi vida? ¿Sabes? Hay personas que piensan que se van a morir o que se van a enfermar. ¿Y sabe lo que termina después sucediendo? Que les pasa algo, se quitan la vida, o también se pueden hacer daño físicamente, o se pueden enfermar. Hay personas que constantemente están bajo esa amargura en su corazón y no pueden salir. No pueden salir de esa circunstancia. Se sienten agobiados, cansados, cansadas, se sienten, de alguna manera sienten esa opresión en su vida y transitan los días en el día y los días de su vida y andan ahí sufriendo, lamentándose, pasando rabia, situaciones, conflictos. Pero ¿sabes? Constantemente están pensando lo peor para su vida. Entonces, ¿qué me domina? Fíjese lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7, hermano. Yo extraje una partecita de Romano que me interesó mucho. En la versión Reina Valera 1960 dice en el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué muchas veces perdemos la paz en nuestra vida? A veces la gente anda pensando, buscando, porque sabes que todo lo bueno como todo lo malo se inicia con un pensamiento. Y hay personas que andan buscando excusas, andan buscando situaciones porque lo piensan. Entonces, es obvio que la paz en el corazón de esa persona no va a ser esa paz que Dios ofrece a través de su palabra. Porque los que piensan, dice la palabra de Dios, escuchad, los que piensan en las cosas de la carne, dice, ¿en qué van a andar? En las cosas de la carne, en las situaciones esas, en las situaciones adversas. Entonces, quiero que vos pienses esto, porque yo comencé con una pregunta. ¿Qué me domina mi vida? Pero ahora esta otra pregunta, ¿en qué piensas? ¿Qué andás pensando vos en el transcurso del día que Dios te da de vida? ¿Qué andás pensando? ¿Qué pensaste vos esta mañana cuando te levantaste?
¿Qué pensaste ayer? ¿Qué anduviste pensando estos días, estos meses, estas semanas? ¿Qué anduviste pensando? Porque Dios sí lo sabe. Quizás tu cónyuge, quizás tus hijos no, quizás tu matrimonio, la persona que te ve no va a discernir el pensamiento que vos tenés. Pero hay un Dios que dice en su palabra que Él discierne los pensamientos de nuestro corazón. No hay nada oculto delante de Él, dice la palabra en Gálatas. Es tan importante eso porque a veces pensamos cosas y andamos pensando en esto, pensando en el cansancio y actuamos en esa manera. ¿Cuántos entienden? Entonces, aquí en esta versión dice la nueva versión, en la nueva traducción viviente dice, los que son controlados por el Espíritu. Yo extraje de ahí el versículo 5 del capítulo 8 de Romanos, yo extraje esto. Los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Entonces, una vez más le pregunto, en el día que Dios le está dando de regalo cada día que usted está teniendo, ¿qué anda pensando usted? Porque si usted me dice en qué piensa la mayor parte de su vida, de sus días, yo le puedo decir, hermano, a usted que no puede llegar a estar controlando. ¿Por qué su temperamento es así? ¿Por qué usted está actuando de esa manera? Porque en el momento que Dios vino, visitó nuestra vida, dice que Él es tan caballero que golpea la puerta de nuestro corazón, dice, para ver si nosotros le abrimos. Cuando nosotros le abrimos, hacemos esa oración de fe. Nosotros entregamos nuestra vida y le decimos, reconocemos a Él, que Él es nuestro Señor y Salvador. Le pedimos perdón de nuestros pecados y le pedimos que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Te puedo llegar a asegurar por la palabra que hay un ángel que escribe tu nombre en el libro de la vida. Ya pasaste a ser ese hijo de Dios que realmente está legalmente delante de Dios. Porque la Biblia dice que Jesús tuvo que pagar el precio, porque muchos, dice, se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Jesús tuvo que pagar el precio para que de alguna manera Dios comience una obra en la persona y hagan cambios. El Espíritu Santo, dice la palabra, mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Su presencia se hace tangible en nuestra vida. Pero el que no lo conoce, el que no lo tiene, el que no hizo esa oración de fe y no camina y no piensa en el Espíritu, lamentablemente esa persona está pensando en la carne, en sus deseos pecaminosos. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando vos le entregaste tu vida a Jesús, se tienen que ver esos cambios ya. ¿Te has puesto a pensar si realmente estás haciendo cambios? Lo que pasa, ¿sabe qué, hermano? Yo le voy a decir algo muy importante. Muchos se argumentan diciendo esta palabra que la extrajeron y la meditan equivocadamente. Dicen, lo que pasa es que aquel que comenzó la buena obra en mí, pastor, usted lo predicó el otro día, la va a perfeccionar. ¿Cuántos años tiene que durar esa perfección? Porque esa perfección depende cambiando el pensamiento todos los días por la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? No hay excusa. Si hace tiempo que estás lidiando con alguna situación en tu vida, yo quiero que analices en tu corazón. Si no, será porque lo andas pensando mucho. Porque los que piensan en las cosas de la carne viven en eso. Pero los que piensan en el Espíritu agradan a Dios. A eso se refiere la palabra. Entonces, qué importante, ¿no? Porque la Biblia nos muestra, hermano, en Romanos 8:5,
Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, dice en esta nueva traducción viviente. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Agradan a Dios. Esto tiene algo muy importante para nuestra vida en esta mañana. Entonces, para saber si yo realmente estoy siendo dominado o controlado por el pecado, o por esos impulsos, o por esas cosas que estamos viviendo, porque hay algo que vos estás viviendo. Puerta adentro de nuestra casa somos una cosa, pero ante los ojos de Dios estamos, dice la palabra. Ahora, puertas afuera, ahí estamos, venimos a la iglesia, estamos todos ahí de alguna manera, y a veces aparentamos lo que no somos. La Biblia te muestra algo muy interesante en esta mañana. Entonces, para saber si yo estoy siendo dominado o controlado por el pecado, controlado por el Espíritu Santo, tengo que analizar mis pensamientos. Yo quiero que usted analice en esta mañana sus pensamientos, porque estamos aquí para escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. No estamos para venir y hacer algo religioso como muchas otras religiones que van y después siguen su vida pecaminosa y hacen lo que a ellos se les antoja, cuando ya hay mandamientos, preceptos, estatutos, leyes de Dios aquí para que nosotros podamos vivir en ese camino. Entonces, para saber si yo estoy siendo dominado o controlado por el pecado o por el Espíritu, tengo que analizar mis pensamientos. Yo quiero que analice sus pensamientos. Porque los que son controlados por el Espíritu Santo, dice la palabra, piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. ¿Qué cosa agrada al Espíritu Santo? La Biblia muestra en Gálatas sobre los frutos del Espíritu. Dios quiere que usted crezca en el amor, en el gozo, en la felicidad, ¿cierto? En todos los frutos del Espíritu Santo, que son 9 frutos claves para nuestra vida. Ahora, ¿qué tipo de vida usted desea? Porque usted tiene 2 posibilidades. Usted tiene la posibilidad de ser una persona que realmente no va a marcar la diferencia, va a ser una persona común e igual que todos aquellos que estuvieron, porque la Biblia nos muestra que está la mentalidad de multitud y la mentalidad de seguidor de Cristo, de discípulo de Jesucristo. Ahí estaban los discípulos que eran servidores del Señor, tomaron su cruz y siguieron. Cuando la Biblia dice, toma tu cruz y sígueme, es muy importante. Eso habla de una vida sacrificada, que tendrás que hacer este tipo de sacrificio también. Salir de la comodidad de tu casa, del espíritu de Sabaná, que le digo yo, que te envuelve calentito y te dice, no te levantes. Después tomamos un cafecito con unas tortitas fritas. No te levantes. ¿Cierto? Pero aquel que toma la cruz y sigue a Cristo para hacer el cambio en su vida, piensa en las cosas del Espíritu y dice, tengo que levantarme en el nombre de Jesús. Si estoy viviendo una situación en mi vida de dolor, de sufrimiento, tengo un carácter así, tengo que poner de mi parte, voy a ir a la iglesia a escuchar la voz de Dios, no al gordito del pastor. Voy a escuchar a Dios. ¿Cuánto entienden? Entonces la persona que piensa en el Espíritu dice, pastor, mañana voy a ir a la iglesia, el miércoles, el viernes, el domingo por la mañana o por la tarde, voy a estar en la casa de Dios. Gloria a Dios. Ahí yo me doy cuenta como pastor, hermano anda pensando, se anda interesando en Dios y en su cambio de vida.
¿Cuántos están entendiendo? Es importante lo que estamos hablando. Analizar nuestros pensamientos. Porque los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Entonces, ¿qué tipo de vida usted desea, hermano? Porque dice también en el versículo 6 en esta versión: por tanto, dice, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Si uno le permite a esa naturaleza pecaminosa que nos controle, eso nos lleva a la muerte. Por eso muchas personas, después del conflicto, de la aflicción o de la angustia, de la discusión, ahí después un paro cardíaco, o se enferman, o van internados. ¿Cuánto están entendiendo? Porque de alguna manera están pensando en esas situaciones. Pero acá también dice así: pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces, si vos perdiste la paz en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, si vos perdiste la paz en vos mismo, escuchá, quizás será porque no estás pensando como Dios quiere que vos pienses. Porque vos estás para hacer cambios todos los días. No cuando la soga apriete el cuello muchas veces en nuestra vida. No cuando las papas ardan, pastor, está ardiendo todo. Arde Troya, me han dicho algunos. ¿Cuánto entienden? Está ardiendo Troya. No sabe, pastor. Yo antes no creía en los platillos voladores, pero en mi casa vuelan los platillos voladores. Claro, revolean los platos nomás. ¿Cuánto entienden? Ahora, esto es importante porque dice, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Que el Espíritu controle tu mente es algo muy importante. Eso habla de permitirle todos los días a Dios que por medio de su palabra traiga dominio a cada uno de nosotros y nos haga vivir esa parte importante del Espíritu Santo, en los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que ir creciendo en eso. Ese es el cambio del verdadero cristiano. Que vaya creciendo en el amor, en el gozo, en la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre. ¿Cuánto entienden? Eso es importante. Jesús nos habla y prometió también en Juan capítulo 10, versículo 10. Y dice algo muy interesante, que el diablo vino a robar, matar y a destruir. El diablo quiere robarte los valores en tu hogar, en tu vida, el valor a tu matrimonio, el valor a tus hijos, que los padres se vuelvan contra los hijos y los hijos se vuelvan contra los padres, porque ¿sabes qué? El campo de batalla del diablo es tu mente. Si vos andas pensando en las cosas de la carne, el diablo tiene derecho legal para ahí amargarte el día. Date cuenta, te va a quitar la paz. Entonces vas a ser una persona frustrada. No, que yo no me quiero, que soy feo, que soy fea, que esto, que aquello, que lo otro. Te volvés pesimista. Entonces de la abundancia del corazón habla la boca y resulta ser que cuando menos pensaste en el día te maldijiste tanto que estás viviendo esa parte sin paz en tu corazón. Entonces, acá dice que el diablo vino a robar y a matar y a destruir. Pero sigue diciendo, mi propósito es darle una vida plena y abundante, dice la palabra. Darnos una vida plena y abundante. ¿Abundante en qué? En los frutos del Espíritu, abundante en la paz, abundante en la prosperidad, abundante en todo lo bueno que puede ser, que sea pleno para vos. Eso significa. Podemos reclamar esa promesa de esa vida plena y abundante de paz solamente, escuche, viviendo en el Espíritu.
Por eso es que a veces nuestras oraciones se hacen muy difíciles. Porque andamos en la carne y pensando en la carne y pretendemos que Dios nos bendiga y nos ayude. Eso es una oposición en tu oración íntima con Dios. Es una barrera que tu oración quizás llegue al techo nomás y no cruce de ahí. Recuerda que la Biblia nos muestra, primer cielo es el cielo que tú ves. Segundo cielo, de huestes de maldades. Y tercer cielo, diestra de Dios Padre. Muchos piensan que el diablo, que es coludo, que tiene ahí un tridente y que anda todo ahí medio cara derretida y roja. Y él, ¿sabías quién era el diablo? ¿Sabías quién era Satanás? Era el príncipe ahí arriba. Él estaba junto a Dios. Era un director de alabanzas, empoderado ahí en el cielo, en el cual cuando se rebeló contra Dios, queriendo ser Dios también, Dios lo elimina del cielo y lo desciende. Y dice la Biblia que Él es el príncipe de este mundo que gobierna y la mente y el corazón de las personas, encegueciéndolo para que la luz de la palabra no se le revele a su vida y vivan una vida pecaminosa. Quiere decir que la mente y el corazón de muchas personas está bajo ese dominio espiritual del diablo. Por eso actúan como actúan, sin piedad, sin amor, sin compasión. Mentalidad de pobreza, de escasez. ¿Cuánto están entendiendo? Qué importante, ¿no? Ahora, yo quiero que piense usted. Primer cielo, el que tú ves. Vemos las estrellas, la luna, vemos tantas cosas maravillosas. Un cometa que cae, una estrella que cae, mejor dicho. Pero, ¿sabes? Segundo cielo, cuando la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que tu lucha no es contra carne y sangre, tu lucha no es contra tu matrimonio. Cuando tu matrimonio se levanta, el cónyuge se levanta, tanto el hombre como la mujer, o los hijos, o la suegra, o... Quiero decirte algo, tu lucha no es contra carne y sangre, dice la palabra de Dios, sino es contra principados y potestades de las regiones celestes. No dice del infierno, dice celeste, porque en el segundo cielo están las huestes de maldad, donde ahí hacen el impedimento a tu oración. Y cuando vos pensás en la carne y estás constantemente viviendo bajo la carne por tus impulsos y deseos y todo lo demás, resulta ser que cuando oras en aflicciones de tu vida, comienzas a orar, hay una lucha espiritual en el segundo cielo que no le permite que esa oración llegue a la diestra de Dios Padre. Espiritualmente se interfiere a nosotros. Por eso esto hay que entenderlo y decir, Señor, necesito pensar en las cosas del Espíritu. ¿Sabes? Podemos reclamar solamente esa promesa viviendo solamente en el Espíritu. Si usted comienza a vivir en el Espíritu, usted va a tener las promesas de Dios y de su palabra fielmente para su vida. Si Dios prometió bendecirlo, lo va a hacer. Si Dios prometió sanarlo, lo va a hacer. Si Dios prometió darle abundancia, bienestar, Dios lo va a hacer, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Ustedes deben aprender algo también muy importante. Que la vida es una batalla entre nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra naturaleza espiritual. Todos los días, dígame si no es cierto esto, batallamos con nuestra naturaleza. Vienen pensamientos, yo pastor me estoy poniendo las pilas, yo estoy yendo a la iglesia, estoy orando, leyendo la Biblia, pero resulta ser que me surgen esos pensamientos para volver a mi vieja vida o para pensar esto y hacer aquello. Bueno, ahí esa es la lucha diaria que vas a tener en tu vida. La misma Biblia dice que Jesús dijo que en este mundo tendréis aflicción. No te dijo, bueno, vos recibime a mí en tu corazón como tu único Salvador y ya se acabó tu problema. No, Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí porque yo he vencido
dice, en este mundo. Él es el sumo sacerdote que pasó por todo, dice la palabra de Dios, que te comprende. Jamás te va a dejar pasar por algo que no lo puedas soportar. Pero necesitas vivir en el Espíritu. Usted tiene una batalla diaria todos los días. El diablo quiere de alguna manera traer discordia, enojo, traer disensión, división, discusiones, a veces por tonteras. Se arma Troya, pastor. Bueno, ¿por qué? Porque andamos pensando en eso, le damos lugar. Cuando la Biblia dice, no le den lugar al diablo. Pablo enseña esta gran lección en Gálatas capítulo 6, versículo 8. En esta versión dice, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna, hermano. Esto es serio lo que estamos hablando. Estamos hablando de dos partes importantes. Tu vida destruida, tu vida ahí lamentable, tu vida en discordia, en pobreza, en escasez, en conflictos totales, o tu vida hacia una restauración y restitución de lo que el diablo te robó. Dios te lo devuelve el doble, como hizo con Job. Esto es muy importante lo que hablamos. Es por eso que la Biblia en nuestro texto menciona esto. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu le controle la mente lleva a la vida y a la paz. Eso es lo que dice nuestro texto principal. Son dos estilos de vida, hermano. Diga conmigo, dos estilos de vida. Ahora, podemos sembrar de acuerdo al Espíritu y tener una cosecha que produce frutos maravillosos y espirituales, porque usted va a cosechar eso si usted anda en el Espíritu. Escuche lo que dijo Pablo. Él describe la diferencia entre estos dos estilos de vida. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23. Y esto es el fundamento que divide esos dos estilos de vida. Dice ahí en el versículo 19 de Gálatas 5. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los que andan pensando, ¿no? Mal, los que andan pensando en la carne, ¿cierto? Ahí en el enojo. Porque cuando uno, ¿sabe qué? Cuando uno está enojado, ¿por qué? ¿Por qué está uno enojado? Porque anda pensando en las cosas que le atraen el enojo a su vida. Dígame si no es cierto. Por eso anda enojado. Si anda feliz es porque, piensa en las cosas alegres, es optimista, es una persona positiva, es una persona que se alegra, que quiere salir adelante, que se esfuerza, piensa en las cosas positivas. Ahora, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, dice la Biblia. Y ahí está, da algunos ejemplos. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle, dice, los que le dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará al reino de Dios. No, esto significa no le agrada a Dios. Entonces ahí está aquel que quiere tomar, que anda borracho. ¿Y por qué? Porque anda pensando, me voy a tomar una birra, pastor. Me voy a tomar una copita, no le hace nada. Pero si vos sabes que eso te va a hacer mal, ¿qué te domina?
¿Cuántos entienden? Entonces, los que están celosos, ¿por qué será? Porque están pensando, no sé, llegará la hora, ¿qué? No viene, seguramente que debe estar con doña Clotilde. Y la Clotilde esto y la Clotilde aquello, y ya está pensando en la Clotilde y en la doña y en la bruja después, y resulta ser que después eso se va a terminar cumpliendo tarde o temprano, se va a terminar yendo con la Clotilde tanto que lo declara. ¿Cuánto entienden? Ahí va volando con la Clotilde, la bruja. Ahora, esto significa, hermano, que a Dios no le agrada esa vida. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y dice la palabra, no existen leyes contra esas cosas, dice. ¿Sabes? La palabra nos aconseja en Efesios capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros andamos pensando en las cosas de la carne y no andamos pensando en las cosas del Espíritu. El Espíritu se comienza a entristecer y dice, ¿cómo puede ser? Teniendo esta oportunidad tan grande para su cambio y no aprovecha. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que el que los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención, dice la palabra de Dios, hermano. Cuando vos ya recibiste a Cristo en tu corazón, a partir de ese momento comenzó esa obra de Dios, que Él quiere que vos vivas de alguna manera pensando en las cosas del Espíritu, que te esfuerces por pensar en las cosas del Espíritu, que busques a Dios para pensar desde la perspectiva de Dios y no desde tu perspectiva. ¿Sabías que nuestra perspectiva es muchas veces pesimista? Mayor parte de nuestra vida. Entonces Dios no quiere eso, que vivamos de esa manera, pensando lo pesimista. Eso te vuelve incrédulo en tu vida. Entonces, ¿sabes qué? Dios nos ayuda a producir buenos frutos. ¿Qué tipo de cosecha quiere recoger en su vida usted? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Sabías que ya estamos en el 8º mes de este año 2021? Ya pronto, hermano, cuando menos lo pensé, siempre lo repito, vas a estar ahí comiendo pan dulce. Y a punto de entrar, levantar una copa, lo que sea, para entrar a un año nuevo. ¿Y qué? ¿Vas a vivir un año 2022 en la misma manera? ¿Pensando en las cosas de la carne o pensando en el Espíritu? En las cosas del Espíritu. ¿Qué tipo de cosecha quiere recoger en su vida usted? Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que lo llene ahora mismo, hoy. ¿Por qué dejar para mañana cuando el diablo, sabe que tu adversario, el diablo, está esperando que vos salgas de la iglesia? El diablo está esperando que vos salgas de la iglesia y te enfrentes a tu realidad de vida, que te hace pensar que no hay posibilidades, que no hay oportunidades, que no hay esperanza, que esto va a seguir así. ¿Cuántos entienden? Entonces uno empieza, apenas sale de la iglesia, empieza a pensar. Y el diablo aprovecha, se hace un festín con tu vida y con tu cristianismo. Esto es así, hermano. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que lo llene ahora mismo, que le ayude a sembrar a la manera que Dios quiere. Dios quiere que usted siembre bien para que usted coseche bien. Recuerda que todo lo que nosotros sembramos, un día lo vamos a cosechar. Amén. Segunda de Corintios, Dios quiere que produzca frutos. Pero para producir frutos, escuchad, usted necesita obedecer y confiar en Él. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 al 18 dice, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes
nos ha sido quitado el velo. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, dice la palabra. Pero dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Todavía estamos cautivos en nuestro carácter? ¿Todavía nos sentimos cautivos o hoy nos estamos dando cuenta? Realmente, pastor, yo estoy siendo cautivo de situaciones en mi vida. Tengo mis emociones descontroladas, mis impulsos descontrolados, pastor. Me enojo y no sé por qué me enojo. O a veces me levanto más con el pie izquierdo que con el derecho. Y a veces soy conflictivo, conflictiva y no vivo una vida de paz. ¿Será que andas pensando en eso y no en las cosas del Espíritu? ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? No hay una varita mágica que va a cambiar nuestra vida de un día para el otro. Aquel que comienza la buena obra necesita que pongas de tu voluntad y dejes tu naturaleza humana, quizá la vida pecaminosa, la vayamos renunciando todos los días, poniendo de nuestra parte. Solamente ahí donde se cumple el propósito y el plan de Dios en nuestra vida, a lo que Dios quiere. Hoy yo te animo a que te pongas de pie, hermano. Quiero que te pongas de pie, porque sabes, yo entiendo que Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Usted se anda pensando en los celos, seguramente usted va a ser una persona celosa. Si usted anda pensando en discordia, seguramente que usted va a ser una persona conflictiva. Y seguramente si usted está pensando que es pobre, usted va a tener una mentalidad de pobre. ¿Cuánto entienden? Si usted anda pensando, hermano, en ese problema en su vida, usted va a vivir ese problema. Y va a ser un problema, Quiero decirle, usted se va a generar un problema para su hogar, para su familia, para su matrimonio. Si usted es una persona conflictiva, usted debe estar pensando en el conflicto, por eso le va como le va. Si usted es una persona que todos los días está declarando, estoy cansado, estoy cansada de la vida, todo me cae mal, usted es una persona insatisfecha de lo que Dios le da todos los días. Primero y principal, la vida, que hay que agradecerle a Dios. Segundo, todo tu entorno es algo muy significativo para tu vida. Tenés que agradecer a Dios que no estás en un hospital, al lado de una cama donde está un ser querido tuyo, agonizando quizás con una enfermedad terminante. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces a veces nos quejamos de lleno de qué, pastor. Te voy a decir, lleno no del espíritu, lleno de la carne, lleno de los deseos, lleno de los impulsos, lleno de toda la discordia y problemas. Entonces nuestra vida anda así. ¿Cómo Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida si no estás decidido a renunciar definitivamente cada día para que la obra de Dios se manifieste por el Espíritu Santo gloriosamente en tu vida? La misma Biblia dice, andarán de victoria en victoria y de gloria en gloria. ¿Tú puedes decir eso? Porque esa es la vida de una persona que piensa en las cosas del Espíritu. Es la vida de una persona que se interesa por su cambio. No estás aquí en la casa de Dios, puerta del cielo, para volverte como vos quizás viniste. Usted no está aquí, hermano, para tomar la palabra sin la seriedad que corresponde cuando es Dios hablándote a través de la palabra de Dios. Recuerden, cuando nosotros oramos, hablamos a Dios, pedimos a Dios, nos referimos a Dios.
Pero cuando nosotros leemos la Biblia o escuchamos la palabra de Dios a través de su siervo, Dios le está hablando a usted personalmente. Esta palabra no es para la persona que está a tu lado, es para vos. ¿Cómo cae esta semilla de la palabra de Dios en tu corazón? ¿Dará buenos frutos a partir de ahora? ¿O será una semilla que, como dice la parábola del sembrador, que vendrán las aves y las robarán? Porque cayó ¿en dónde? En el camino. Cayó en ese camino de tu vida que no estás decidido a tomar decisiones. O cayó entre espinos. O cayó en dónde cayó, hermano. ¿En qué parte de tu vida? Porque ¿sabes qué? La Biblia menciona que nosotros tenemos un corazón con una tierra. Y Dios quiere que todos los días la fertilicemos a esa tierra. Porque una tierra fértil dará buenos frutos, dice la palabra. Buenos frutos dará. Pero una tierra que no está preparada, que no la preparamos, hermano, quiero decirte algo, esa semilla no va a dar fruto. Esa semilla quedará ahí sin germinar. La voluntad de Dios y los frutos del Espíritu. Por eso usted tiene que tomar una decisión ahora. E irse de este lugar diciendo, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer el cambio, estoy dispuesto a pagar el precio, tomar la cruz, a seguirte. Y empezar a pensar las cosas del Espíritu. ¿Sabes qué quiere Dios? Que pienses. Me voy a proponer a leer la Biblia. Me voy a proponer a orar más. Me voy a proponer a hacer su voluntad. Me voy a proponer a servirle a Dios. Eso quiere. Y eso es lo que a Dios le agrada. Ven, cerra tus ojos en este momento. Vamos a cantar una adoración. Aleluya, gracias Señor.